Bueno, lo que se supo ahora concretamente es cómo Cambridge Analytica obtuvo los datos necesarios para crear los perfiles de 50 millones o más personas de los Estados Unidos para saber qué mensajes dirigirles. Esto se supo a partir de una persona que había trabajado en Cambridge Analytica y contó que esos datos habían sido comprados a un investigador de la Universidad de Cambridge, que lo que había hecho era uno de estos test tan graciosos que hacemos a veces en Facebook de personalidad o de qué personaje de Harry Potter sos y demás, que en ese momento, en 2014, cuando se hizo, no solo permitía acceder a la información que tenía esa persona en su propio perfil, sino también a la de todos los amigos. Esta información, según el acuerdo que tiene Facebook con la gente que hace estos test, es que solamente pueden ser utilizados para fines científicos en este caso. Ese era el acuerdo. ¿Qué pasa? Este Kogan, que era esta persona de Cambridge, se los vende a Cambridge Analytica y Cambridge Analytica construye estos perfiles. Esto le da una eficiencia mucho mayor a la hora de diseñar mensajes de acuerdo a la personalidad de cada una de estas personas. Existe una nueva disciplina que se llama psicografía, que lo que hace es aprovechar un test de personalidad ya existente que se llama Ocean, que analiza la personalidad de cada individuo de acuerdo a 5 variables, si es más paranoico, si es más miedoso, si es más confiado, extrovertido, introvertido, distintas variables, y a partir de ese perfil decide cuál es la mejor manera de interactuar con esa persona. Lo que se desarrolló en los últimos años es la posibilidad, a partir de los likes, de las acciones en Facebook y demás, tangencialmente saber cómo daría esa persona en un análisis Ocean. Esto no es un problema de filtración, esto es un modelo de negocios basado en los datos que da muchísimo dinero. Google, Facebook son empresas que construyeron todo su poder en menos de 20 años a partir de los datos. Entonces, esto no es una excepción, no es un problema marginal, no es una filtración, esto es un modelo de negocios muy exitoso. Cualquier cosa que haga Facebook para no recabar más datos, para no poder venderlos, atenta contra su negocio y son empresas capitalistas cuyo objetivo es generar la mayor cantidad de ganancias posibles. Entonces pueden armar un escándalo, pueden decir, bueno, acá tenemos que ajustar, vamos a mejorar la privacidad, pero la privacidad es de lo que se nutren, de saber quiénes somos para saber qué vendernos, en el caso de Facebook, de compartir información de la manera más o menos velada con otros clientes y con eso producir dinero. Long privacy policies are very confusing, and if you make it long and spell out all the detail, then you're probably going to reduce the percent of people who read it and make it accessible to them. La mayoría de la gente dice, ¿y a mí qué me importa que sepan mi información? ¿A mí qué me afecta? Y hasta cierto punto es razonable, porque dice, yo tengo un montón de cosas gratuitas, pero el problema no es individual, el problema no es, saben que yo me levanto a las 8 de la mañana o no porque yo pongo el despertador en mi celular. El problema es escala social, el problema es qué se puede hacer a escala social con esta información y esto es lo que, por primera vez, si bien ya se sabía, está preocupando a las élites en Estados Unidos a partir de la victoria de Trump. Los tipos creían que con los medios de comunicación masiva ellos controlaban las elecciones en Estados Unidos. ¿Cuánto sacó de diferencia Trump? ¿Un 5? ¿Un 4? ¿Un 10? Bueno, en los estados claves fue donde tiraron el mayor poder de fuego. Y eso en alguna medida colaboró con la victoria de Trump cuando estos tipos creían que la tenían atada. Obviamente, hay otros problemas en Estados Unidos de desigualdad, de enojo con los Clinton, de que Hillary era una mala candidata, de que están cansados de que el poder financiero prometa una riqueza que en realidad se concentra en unas pocas manos, etc. Pero esto influye. Además, Cambridge Analytica, en una investigación que hace Channel 4 del Reino Unido, lo que dice es, bueno, cuando nosotros usamos servicios de inteligencia que buscan el muerto en el placar de los otros candidatos, les mandamos chicas y lo filmamos y lo amenazamos, les ofrecemos cantidades de dinero que no pueden rechazar y los grabamos, es decir, toda una serie de campañas sucias que después se vuelcan en la red de forma anónima para que no puedan ser vinculados con el otro candidato y se echan a rodar. El problema cómo afectan las redes sociales y los datos que obtienen a la democracia es un problema de escala social. Entonces me parece que tendría que haber algún tipo de organismo regulador. ¿Confiamos en el Estado como organismo regulador? Y tiene serios problemas. ¿Cómo se manejaría? ¿Cuáles serían los mecanismos de auditoría? La verdad que lo que estamos viendo con cómo se aplican las leyes de protección de datos en la Argentina es bastante malo. Digamos, ¿por qué no podemos ni siquiera pensar que los bits pueden ser regulados de alguna forma para generar un campo de una competencia un poco más sana? Esto que parece un delirio, en realidad se está discutiendo en Estados Unidos en este momento a partir de la victoria de Trump. Hay gente que está diciendo, bueno,
si se aplicaron leyes antimonopólicas contra AT&T, si se aplicaron contra Microsoft, si se aplicaron contra otras empresas, ¿por qué no lo podemos aplicar contra Google, Amazon, Apple y Facebook? Que son empresas que controlan mercados. El 90% de las búsquedas lo controla Google. Las cuatro de las 5 aplicaciones más usadas en los celulares son de Facebook. Es decir, que ellos saben todo. Saben a qué hora te levantás, a qué hora chequeás, con quiénes hablás. Bueno, todos esos datos no son, ay, mirá qué simpático, qué lindo. No, son datos que son de mucho poder, incluso un poder que ni siquiera ellos controlan totalmente, como se demostró en las últimas elecciones. O sea, Zuckerberg de alguna manera está sintiendo, bueno, creé un monstruo que yo no puedo controlar.